Vamos a dar lectura a lo ocurrido ayer en la sesión del jueves 22 de agosto, en la sesión del Consejo de la Ciudad de Rosario. Gracias a la amabilidad y a la gentileza del colega Leandro David Maruso, que siempre nos nutre con tanta y buena información, podemos compartir en este momento con ustedes, por ejemplo, que ayer se desarrolló dentro del orden del día, fue acotada la sesión del día jueves 22 de agosto en el Consejo Rosario. El tema fue uno solo, que se solicita la confección de una guía sobre ciberbullying. Ciberbullying. Y dice: vuestra Comisión de Derechos Humanos ha tomado en consideración el proyecto de decreto presentado por la concejal Foresi, en el cual encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal confeccione guía sobre ciberbullying, una guía sobre ciberbullying. Y en los vistos, dice, los crecientes casos de ciberbullying que se manifiestan cuando uno o una menor atormenta, amenaza, hostiga o molesta a otro mediante el uso de internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías temáticas. Y en uno de los considerandos, y ya vamos a darle paso al compañero y al amigo aquí que nos va a ilustrar al respecto, idóneo en la materia, y en el considerando dice que el ciberbullying se define como acoso entre iguales en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los TICs, e incluye actuaciones que van desde el chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños, adolescentes a otros adolescentes, que si bien el bullying en los colegios ya existía, las redes sociales han aumentado y agravado esta problemática, que las TICs están totalmente incorporadas a la vida diaria de los jóvenes hasta haberse convertido en una referencia de comunicación para socializar, estrechar lazos y hacer amigos. Doctor Walter Gómez, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Ariel, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué te merece este proyecto de la concejal Foresi sobre armar una guía, confeccionar una guía sobre el ciberbullying? ¿Es posible? Todo suma. El bullying es una realidad de nuestras escuelas, ha venido para instalarse, lo decíamos hace ya unos años. El bullying, que en su término en inglés, pero en su término en castellano sería el acoso entre escolares, donde lo que nosotros habitualmente decíamos los chicos son crueles, cuando este acoso, cuando este hostigamiento se da con continuidad en el tiempo, es decir, un chiste pesado, una broma pesada entre los chicos no constituye un bullying. El bullying lo constituye la repetición sistemática de estas conductas que tienden a la vejación y que generan en esta criatura un impacto negativo importante. ¿Qué significa esto? Baja del rendimiento escolar, ganas de irse de la escuela, problemas, otro tipo de problemas que uno a veces dice, ¿qué le está pasando a esta criatura? Y en realidad todo viene motivado por el acoso continuo permanente de uno o varios compañeros. Generalmente se da en barra. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente puede haber un líder que motiva el bullying el acoso contra un compañero, pero se enganchan todos. O sea que la barra acosa a una sola persona. A una sola persona. En el ámbito escolar se llama bullying. Se habla también, ahí vi que habla entre pares, entre iguales. Bueno, nosotros a lo largo de estos años hemos tenido casos donde no se da solo entre iguales, se da de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Hemos visto casos de alumnos acosando profesores y los profesores quedar sin herramientas, y hemos visto casos de personal directivo y funcionarios junto con alumnos acosando a otros. Así que no se puede ser tan lineal en esto, pero todo es parte de la problemática escolar. No vamos a entrar a discutir conceptos, pero todo es parte de la misma problemática que se está dando en las escuelas. ¿Qué es lo que ocurre? La aparición de las redes sociales, de estos supermecanismos de comunicación, ¿ha potenciado esto? Nosotros tuvimos un caso, no en esta provincia, sino en la provincia de Buenos Aires. Participamos de un caso donde un grupo de alumnos de tercer grado empezó a organizar, bajo el liderazgo de un chiquito que había tenido una pelea, un enfrentamiento con una compañerita, donde la compañerita, de pocas pulgas también y con carácter, le había puesto las cosas en su lugar,
¿Y cómo vino la venganza de este pibe? Es decir, el chico había recibido una paliza de la nena, pero el pibe tenía un ascendiente y un liderazgo que no lo tenía la nena. Y empezó a trabajar con sus compañeritos hasta que generó todo un espacio de discusión que se titulaba ¿Para qué la gorda y el nombre de la nena se vaya de la escuela? Esto es de un grupo social de Facebook. Esto que parece... Hay muchos, si usted pone para que se vaya, ponga algo de eso, hagan este ejercicio y va a ver que hay muchos de estos grupos. ¿Qué es lo que pasó? Logró una adhesión tan grande que se transformó en un problema la escuela. La escuela empezó a hacerle un vacío los compañeros a esta pibita, un vacío cierto, no la hablaban, le decían para que se vaya de la escuela, le cantaban canciones para que se vaya, hasta que estalló, hasta que intervinieron los padres. Como eran todavía chicos, relativamente 8 años, 9 años, chicos, se pudo superar, porque los padres también de estas criaturas, sobre todo el motivador de esto, eran gente consciente, intervinieron, se pudo ir adelante con esto, con procedimientos de mediación, con procedimientos de retomar el diálogo entre todos, de entender que son compañeros, pero no siempre terminan así. Hay montones de casos. La pregunta sería mal. ¿Qué pasa cuando los padres no acompañan o no se hacen presentes? Bueno, aquí estuvieron presentes. Logramos que estuvieran presentes y se disolvió el conflicto. Porque el conflicto existía. Tampoco hay que negarlo, porque a veces pasa que los sectores niegan. Niegan los padres a veces cuyos hijos son los victimarios, pero a veces los padres de la víctima también niegan el hecho. Entonces se hace muy difícil. Un conflicto existía, ese conflicto se potenció por la red social, realmente se potenció. Entonces, ¿a qué llamamos ciberbullying? Llamamos ciberbullying al ciberacoso. Cuando es sistemático, continuo, realizado en el marco de actividades escolares. Ahí nos encontramos ante esta situación. Nosotros aquí mismo hemos hablado alguna vez con vos, Ariel, hace muchos años, de moving también, cuando se da en el ámbito laboral. Bueno, el bullying es específico del ámbito escolar. Es un término que se utiliza siempre dentro del área de la educación. Dentro del área de la educación, en el ámbito escolar, que... Es específico de esa área. El ámbito escolar además tiene un agravante, que los hechos a veces pueden desencadenar en adolescentes, sobre todo hasta en intentos de suicidio o en suicidios. Hay casos, muchos. Participábamos de un caso en Paraná hace un tiempito también, donde las criaturas... llegó un momento que estaban todos mal. Era difícil investigar dónde estaba la causa, el origen, para poder tratar de resolverlo. Lamentablemente, ¿con qué terminó? Con muchos chicos cambiados de escuela. Perdiendo el ámbito natural donde estaban estudiando y demás, los padres optaron por ese camino. No hay críticas de mi parte para esos padres, porque también es cierto que atravesar estas circunstancias es muy difícil y a veces de muy difícil retorno también. Pero, evidentemente, no es lo querido por el sistema educativo. El sistema educativo tiene que advertir que estas conductas pueden estar pasando y plantear los métodos para resolverlo. En ese sentido, una guía seria sería aconsejable. Una guía que estuviera en las escuelas, que pudieran manejarla los docentes, los no docentes, me refiero a preceptores, porteros, que entendieran de esto. Porque muchas cosas se dan en el ámbito escolar, pero trascienden al recreo, trascienden a la puerta de la escuela. Siempre, hay un caso, la chica de la toallita se llama el caso, tengo la publicación que hizo la propia nena en mi muro, una nota. Evelyn, si uno miraba los casos como la atacaban, eran prácticamente inocentes. Alguien podía decir de qué se queja esta nena. De hecho, una no docente... Desde nuestra perspectiva. Claro, una no docente, una preceptora, actuó con una torpeza tan grande, que hubiera merecido ser sacada del ámbito educativo.
Lamentablemente, un problema que encontramos en estas situaciones es que los cuerpos directivos y los docentes arman un cuerpo y tienden a negar lo que pasa. ¿Qué sería una torpeza en este caso? Participó de los actos del bullying, minimizando lo que la chica denunciaba y poniéndola en ridículo ante las compañeras. Una actividad concreta, para ver si es... y esta nena, casi digo el nombre, esta nena dice tal cosa, ¿por qué no la empiezan a tratar bien, ridiculizándola? Miren de las pavadas que se queja, pero llegó a la dirección. Así decía esta mujer y ocasionó realmente mayor problema. Subrepticiamente se está poniendo en el lado del victimario. Ella es parte del problema. Ajá. Siendo además funcionaria. Sí. De muy baja jerarquía, preceptora, pero participó directamente. Sí. Suele comentar algunos ejemplos. Por ejemplo, la nena pasaba al frente y las compañeras le metían trabadas. La nena abría sus carpetas y se encontraba, por eso se llama, el caso es la chica de la toallita, se encontraba con toallas higiénicas. Cada vez que dejaba las carpetas, venía, la abría, se encontraba con una. La nena se corría y encontraba que le cambiaban las hojas de lugar, las carpetas, todo. Parecen cosas sencillas, o sea, chistes entre chicas. Sí. Pero cuando esto se repite diariamente, continuamente, una chica de un alto rendimiento que pasó a tener un bajo rendimiento, una chica que no quería ir a la escuela, quería abandonar la escuela, cuando tenía alto rendimiento. ¿Cuál era el problema? Básicamente este problema no le ocurre a cualquiera, le ocurrió a ella porque era una excelente alumna y no participaba de alguna de las ideas que participaba el grupo de amigas. Walter, en este caso, ¿qué simboliza la toallita? No, era la forma, se le dio este nombre al caso porque a la nena, un poquito más complejo, la nena participaba de la idea de no quería hacerlo con su novio y demás, y las compañeritas sí, entonces le ponían toallitas higiénicas sucias, inclusive dentro de las carpetas. Sí. Ellas tenían fuertes convicciones que las compañeritas no participaban y la atacaban, y en serio. Bien. Hoy, gracias a Dios, pasó a otra escuela, funcionó bien ahí un psicólogo del ministerio, realmente el psicólogo actuó correctamente, me parece a mí. En las pocas veces que nos hemos cruzado en algunos casos lo he visto actuar bien, poniéndose mucho más allá de la defensa corporativa que efectuaba la vicedirectora, las preceptoras, las docentes, que no veían nada. Que no veían, ni vieron nada, ni conocían nada, y un poco más acusaban a la nena de histérica y cualquier cosa. Sí. Pero bueno, estos son ejemplos para que por ahí se tome nota. La realidad es que el bullying existe, es el acoso sistemático, continuo, que ocasiona un menoscabo en la víctima, y este menoscabo termina teniendo consecuencias negativas, tanto en su rendimiento escolar como en el crecimiento psicoespiritual. ¿Y en lo local cómo estamos aquí parados con respecto a este tema en las escuelas? Tenemos varias escuelas. Yo he tenido algunas consultas. En Granadero Baigorria, ¿no es cierto? Sí, hemos tenido algunas consultas, pero no hemos tenido nosotros, quien te habla, en el estudio ningún caso de extrema gravedad. Sí, hemos tenido en la ciudad de Rosario en colegios muy importantes, como te decía, en Buenos Aires, en Paraná participamos de un par, hemos participado de varios en el resto del país. De todos modos, también debo decir que esto no sale generalmente a la luz. Sí, ¿se oculta? Sí, por cada caso emergente debe haber muchísimos que no emergen y que se resuelven en otro marco, o con cambio de escuela, o con abandono del chico de la escuela y uno le echa la culpa que no quiere estudiar, pero se resuelven por otro tipo de salidas porque no estamos preparados para captar esta realidad y poder resolverla, porque si no sabemos lo que pasa, equivocamos el diagnóstico. Probablemente digamos, mirá, este tan buen alumno que era y ahora es un burro, se saca uno. No, algo está pasando. ¿Y por qué no se le da tratamiento? En cierto modo se le da un tratamiento, pero silencioso, oculto. En general se niega la existencia. El problema más grave es la negativa a reconocer que esto pasa en las escuelas. O sea que hay pautas culturales que están muy arraigadas, muy instaladas para no admitir. A veces los docentes creen que van a terminar siendo ellos culpables. Sí. Entonces, debo decir que ha cambiado esto, que viene cambiando, ¿no? Que la puesta en el tapete de estos temas ha llevado a que se preste más atención. También debo decir que hay docentes que se han preocupado especialmente por este tema y lo tratan permanentemente y bien.
pero creo que todavía nos falta. ¿El bullying siempre entre alumnos, no de alumnos hacia los docentes, por ejemplo? No, hemos visto casos, sí, de alumnos hacia docentes, sí, hemos visto. También reviste la particularidad del bullying. Sí, ¿por qué? No se está dando entre compañeros de trabajo, no se está dando por un profesor que quiere quedarse con el puesto de otro, no se está dando entre un director que quiere que se vaya este profesor porque quiere meter a un amigo en su lugar. Es problemática que estoy diciendo y que los docentes saben bien que existe. Se está dando entre alumnos que por ahí acosan a un profesor, que esto puede parecer hasta chistoso. Si yo lo cuento a cualquiera, dice, me paro y va a ver cómo se le bajo los humos a estos mocosos. Uno escucha decir eso habitualmente. Bueno, en la práctica, cuando entra fuerte esto. Mire, me estoy acordando de un caso donde le desinflaban las ruedas todos los días al auto del profesor, dejó de ir en auto, creyendo que con eso solucionaba el problema. Bueno, no voy en auto, no me lo rayan más, no me desinflan más las ruedas. Que tenía que revisar cada vez que se sentaba dónde se iba a sentar porque le hacían de todo. Le planteaban que se fuera y encima después decían, no, ese profesor no sirve, no puede controlarnos. Los propios incontrolables decían, no, el profesor no sirve porque no nos puede controlar. Esto ocurrió, es un caso aquí también en la zonita, no de Lanero Baigorria, pero de la zona, una escuela secundaria de la zona. Y no es tan fácil. Hay un conflicto y hay que advertirlo antes de que llegue a mayores para intentar solucionarlo. Porque cuando después entramos desde el punto de vista jurídico se hace más difícil. Se hace más complejo. Pero por supuesto, porque también esto, voy a la parte jurídica, puede dejar secuelas, puede dejar daños y el que causa un daño está obligado a repararlo. Si el sistema educativo causa el daño en un alumno, tiene obligación de repararlo. Cuidado. Bien. Esto va para los dueños de las escuelas. Doctor Walter Gómez, muchas gracias. Y gracias a vos por invitarnos y dejarnos participar en este tema tan apasionante. A ustedes del otro lado, gracias por la compañía, que tengan un buen fin de semana, fortalezcan los vínculos, gracias por todo, chau, chau. Vamos a dar lectura a lo ocurrido ayer en la sesión del jueves 22 de agosto, en la sesión del Consejo de la Ciudad de Rosario. Gracias a la amabilidad y a la gentileza del colega Leandro David Maruso, que siempre nos nutre con tanta y buena información. Podemos compartir en este momento con ustedes, por ejemplo, que ayer se desarrolló dentro del orden del día, fue acotada la sesión del día jueves 22 de agosto en el Consejo Rosario. El tema fue uno solo, que se solicita la confección de una guía sobre ciberbullying. Ciberbullying. Y dice, vuestra Comisión de Derechos Humanos ha tomado en consideración el proyecto de decreto presentado por la concejal Foresi, en el cual encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal confeccione guía sobre ciberbullying, una guía sobre ciberbullying. Y en los vistos, dice, los crecientes casos de ciberbullying que se manifiestan cuando uno o una menor atormenta, amenaza, hostiga o molesta a otro mediante el uso de internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías temáticas. Y en uno de los considerandos, y ya vamos a darle paso al compañero y al amigo aquí que nos va a ilustrar al respecto, idóneo en la materia, y en el considerando dice que el ciberbullying se define como acoso entre iguales en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los TICs, e incluye actuaciones que van desde el chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños, adolescentes a otros adolescentes, que si bien el bullying en los colegios ya existía, las redes sociales han aumentado y agravado esta problemática, que las TICs están totalmente incorporadas a la vida diaria de los jóvenes hasta haberse convertido en una referencia de comunicación para socializar, estrechar lazos y hacer amigos. Doctor Walter Gómez, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Ariel, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué te merece este proyecto de la concejal Foresi sobre el armar una guía, confeccionar una guía sobre el ciberbullying? ¿Es posible? Todo suma. El bullying es una realidad de nuestras escuelas, ha venido para instalarse, lo decíamos hace ya unos años. El bullying, que en su término en inglés, pero en su término en castellano sería el acoso entre escolares, donde lo que nosotros habitualmente decíamos los chicos son crueles, cuando este acoso, cuando este hostigamiento se da con continuidad en el tiempo, es decir, un chiste pesado, una broma pesada, entre los chicos no constituye un bullying.
El bullying lo constituye la repetición sistemática de estas conductas que tienden a la vejación y que generan en esta criatura un impacto negativo importante. ¿Qué significa esto? Baja del rendimiento escolar, ganas de irse de la escuela, problemas, otro tipo de problemas que uno a veces dice, ¿qué le está pasando a esta criatura? Y en realidad todo viene motivado por el acoso continuo permanente de uno o varios compañeros. Generalmente se da en barra. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente puede haber un líder que motiva el bullying el acoso contra un compañero, pero se enganchan todos. O sea que la barra acosa a una sola persona. A una sola persona. En el ámbito escolar se llama bullying. Se habla también, ahí vi que habla entre pares, entre iguales. Bueno, nosotros a lo largo de estos años hemos tenido casos donde no se da solo entre iguales, se da de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Hemos visto casos de alumnos acosando profesores y los profesores quedar sin herramientas, y hemos visto casos de personal directivo y funcionarios junto con alumnos acosando a otros. Así que no se puede ser tan lineal en esto, pero todo es parte de la problemática escolar. No vamos a entrar a discutir conceptos, pero todo es parte de la misma problemática que se está dando en las escuelas. ¿Qué es lo que ocurre? La aparición de las redes sociales, de estos supermecanismos de comunicación, ¿ha potenciado esto? Nosotros tuvimos un caso, no en esta provincia, sino en la provincia de Buenos Aires. Participamos de un caso donde un grupo de alumnos de tercer grado empezó a organizar, bajo el liderazgo de un chiquito que había tenido una pelea, un enfrentamiento con una compañerita, donde la compañerita, de pocas pulgas también y con carácter, le había puesto las cosas en su lugar. ¿Y cómo vino la venganza de este pibe? Es decir, el chico había recibido una paliza de la nena, pero el pibe tenía un ascendiente y un liderazgo que no lo tenía la nena. Y empezó a trabajar con sus compañeritos hasta que generó todo un espacio de discusión que se titulaba ¿Para qué la gorda y el nombre de la nena se vaya de la escuela? Esto es de un grupo social de Facebook. Esto que parece... Hay muchos, si usted pone para que se vaya, ponga algo de eso, hagan este ejercicio y va a ver que hay muchos de estos grupos. ¿Qué es lo que pasó? Logró una adhesión tan grande que se transformó en un problema en la escuela. La escuela empezó a hacerle un vacío los compañeros a esta pibita, un vacío cierto, no la hablaban, le decían para que se vaya de la escuela, le cantaban canciones para que se vaya, hasta que estalló, hasta que intervinieron los padres. Como eran todavía chicos, relativamente 8 años, 9 años, chicos, se pudo superar, porque los padres también de estas criaturas, sobre todo el motivador de esto, eran gente consciente, intervinieron, se pudo ir adelante con esto, con procedimientos de mediación, con procedimientos de retomar el diálogo entre todos, de entender que son compañeros, pero no siempre terminan así. Hay montones de casos. La pregunta sería ¿qué pasa cuando los padres no acompañan o no se hacen presentes? Bueno, aquí estuvieron presentes. Logramos que estuvieran presentes y se disolvió el conflicto. Porque el conflicto existía. Tampoco hay que negarlo, porque a veces pasa que los sectores niegan. Niegan los padres a veces cuyos hijos son los victimarios, pero a veces los padres de la víctima también niegan el hecho. Entonces se hace muy difícil. Un conflicto existía, ese conflicto se potenció por la red social, realmente se potenció. Entonces, ¿a qué llamamos ciberbullying? Llamamos ciberbullying al ciberacoso. Cuando es sistemático, continuo, realizado en el marco de actividades escolares. Ahí nos encontramos ante esta situación.
Nosotros aquí mismo hemos hablado alguna vez con vos, Ariel, hace muchos años, de moving también, cuando se da en el ámbito laboral. Bueno, el bullying es específico del ámbito escolar. Es un término que se utiliza siempre dentro del área de la educación. Dentro del área de la educación, en el ámbito escolar, que... Es específico de esa área. El ámbito escolar además tiene un agravante, que los hechos a veces pueden desencadenar en adolescentes, sobre todo hasta en intentos de suicidio o en suicidios. Hay casos, muchos. Participábamos de un caso en Paraná hace un tiempito también, donde las criaturas... llegó un momento que estaban todos mal. Era difícil investigar dónde estaba la causa, el origen, para poder tratar de resolverlo. Lamentablemente, ¿con qué terminó? Con muchos chicos cambiados de escuela. Sí. Perdiendo el ámbito natural donde estaban estudiando y demás, los padres optaron por ese camino. No hay críticas de mi parte para esos padres, porque también es cierto que atravesar estas circunstancias es muy difícil y a veces de muy difícil retorno también. Sí. Pero, evidentemente, no es lo querido por el sistema educativo. El sistema educativo tiene que advertir que estas conductas pueden estar pasando y plantear los métodos para resolverlo. En ese sentido, una guía seria sería aconsejable. Una guía que estuviera en las escuelas, que pudieran manejarla los docentes, los no docentes, me refiero a preceptores, porteros, que entendieran de esto. Porque muchas cosas se dan en el ámbito escolar, pero trascienden al recreo, trascienden a la puerta de la escuela. Siempre, hay un caso, la chica de la toallita se llama el caso, tengo la publicación que hizo la propia nena en mi muro, una nota. Evelyn, si uno miraba los casos como la atacaban, eran prácticamente inocentes. Alguien podía decir de qué se queja esta nena. De hecho, una no docente... Desde nuestra perspectiva. Claro, una no docente, una preceptora, actuó con una torpeza tan grande, que hubiera merecido ser sacada del ámbito educativo. Lamentablemente, un problema que encontramos en estas situaciones es que los cuerpos directivos y los docentes arman un cuerpo y tienden a negar lo que pasa. ¿Qué sería una torpeza en este caso? Participó de los actos del bullying, minimizando lo que la chica denunciaba y poniéndola en ridículo ante las compañeras. Una actividad concreta, para ver si es... esta nena, casi digo el nombre, esta nena dice tal cosa, ¿por qué no la empiezan a tratar bien, ridiculizándola? Miren de las pavadas que se queja, pero llegó a la dirección. Así decía esta mujer y ocasionó realmente mayor problema. Subrepticiamente se está poniendo en el lado del victimario. Ella es parte del problema. Ajá. Siendo además funcionaria. Sí. De muy baja jerarquía, preceptora, pero participó directamente. Sí. Suele comentar algunos ejemplos. Por ejemplo, la nena pasaba al frente y las compañeras le metían trabadas. La nena abría sus carpetas y se encontraba, por eso se llama, el caso es la chica de la toallita, se encontraba con toallas higiénicas. Cada vez que dejaba las carpetas, venía, la abría, se encontraba con una. La nena se corría y encontraba que le cambiaban las hojas de lugar, las carpetas, todo. Parecen cosas sencillas, o sea, chistes entre chicas. Sí. Pero cuando esto se repite diariamente, continuamente, una chica de un alto rendimiento que pasó a tener un bajo rendimiento, una chica que no quería ir a la escuela, quería abandonar la escuela, cuando tenía alto rendimiento. ¿Cuál era el problema? Básicamente este problema no le ocurre a cualquiera, le ocurrió a ella porque era una excelente alumna y no participaba de alguna de las ideas que participaba el grupo de amigas. Walter, ¿qué, en este caso, qué simboliza la toallita? No, era la forma, se le dio este nombre al caso porque la nena, un poquito más complejo, la nena participaba de la idea de no quería hacerlo con su novio y demás, y las compañeritas sí, entonces le ponían toallitas higiénicas sucias, inclusive dentro de las carpetas. Sí. Ellas tenían fuertes convicciones que las compañeritas no participaban y la atacaban, y en serio. Bien. Hoy, gracias a Dios, pasó a otra escuela, funcionó bien ahí un psicólogo del ministerio, realmente el
psicólogo actuó correctamente, me parece a mí. En las pocas veces que nos hemos cruzado en algunos casos lo he visto actuar bien, poniéndose mucho más allá de la defensa corporativa que efectuaba la vicedirectora, las preceptoras, las docentes que no veían nada. Que no veían, ni vieron nada, ni conocían nada, y un poco más acusaban a la nena de histérica y cualquier cosa. Sí. Pero bueno, estos son ejemplos para que por ahí se tome nota. La realidad es que el bullying existe, es el acoso sistemático, continuo, que ocasiona un menoscabo en la víctima, y este menoscabo termina teniendo consecuencias negativas, tanto en su rendimiento escolar como en el crecimiento psicoespiritual. ¿Y en lo local cómo estamos aquí parados con respecto a este tema en las escuelas? Tenemos varias Yo he escuelas. tenido algunas consultas. En Granadero Baigorria, ¿no es cierto? Sí, hemos tenido algunas consultas, pero no hemos tenido nosotros, quien te habla, en el estudio ningún caso de extrema gravedad. Sí, hemos tenido en la ciudad de Rosario en colegios muy importantes, como te decía, en Buenos Aires, en Paraná participamos de un par, hemos participado de varios en el resto del país. De todos modos, también debo decir que esto no sale generalmente a la luz. Sí, ¿Se oculta? Sí, por cada caso emergente debe haber muchísimos que no emergen y que se resuelven en otro marco, o con cambio de escuela, o con abandono del chico de la escuela y uno le echa la culpa que no quiere estudiar, pero se resuelven por otro tipo de salidas porque no estamos preparados para captar esta realidad y poder resolverla, porque si no sabemos lo que pasa, equivocamos el diagnóstico. Probablemente digamos, mirá, este tan buen alumno que era y ahora es un burro, se saca uno. No, algo está pasando. ¿Y pero por qué no se le da tratamiento? En cierto modo se le da un tratamiento, pero silencioso, oculto. En general se niega la existencia. El problema más grave es la negativa a reconocer que esto pasa en las escuelas. O sea que hay pautas culturales que están muy arraigadas, muy instaladas para no admitir. A veces los docentes creen que van a terminar siendo ellos culpables. Sí. Entonces, debo decir que ha cambiado esto, que viene cambiando, ¿no? Que la puesta en el tapete de estos temas ha llevado a que se preste más atención. También debo decir que hay docentes que se han preocupado especialmente por este tema y lo tratan permanentemente y bien. Pero creo que todavía nos falta. ¿El bullying siempre entre alumnos, no de alumnos hacia los docentes, por ejemplo? No, hemos visto casos, sí, de alumnos hacia docentes, sí. Sí, hemos visto. También reviste la particularidad del bullying. Sí, ¿por qué? No se está dando entre compañeros de trabajo, no se está dando por un profesor que quiere quedarse con el puesto de otro, no se está dando entre un director que quiere que se vaya este profesor porque quiere meter a un amigo en su lugar. Es problemática que estoy diciendo y que los docentes saben bien que existe. Se está dando entre alumnos que por ahí acosan a un profesor, que esto puede parecer hasta chistoso. Si yo lo cuento a cualquiera, dice, me paro y va a ver cómo se le bajo los humos a estos mocosos. Uno escucha decir eso habitualmente. Bueno, en la práctica, cuando entra fuerte esto. Mire, me estoy acordando de un caso donde le desinflaban las ruedas todos los días al auto del profesor, dejó de ir en auto, creyendo que con eso solucionaba el problema. Bueno, no voy en auto, no me lo rayan más, no me desinflan más las ruedas. Que tenía que revisar cada vez que se sentaba dónde se iba a sentar porque le hacían de todo. Le planteaban que se fuera y encima después decían, no, ese profesor no sirve, no puede controlarnos. Los propios incontrolables decían, no, el profesor no sirve porque no nos puede controlar. Esto ocurrió, es un caso aquí también en la zonita, no de Granadero Baigorria, pero de la zona, una escuela secundaria de la zona. Y no es tan fácil. Hay un conflicto y hay que advertirlo antes de que llegue a mayores para intentar solucionarlo. Porque cuando después entramos desde el punto de vista jurídico se hace más difícil. Se hace más complejo. Pero por supuesto, porque también esto, voy a la parte jurídica, puede dejar secuelas, puede dejar daños y el que causa un daño está obligado a repararlo. Si el sistema educativo causa un daño en un alumno, tiene obligación de repararlo. Cuidado. Bien. Esto va para los dueños de las escuelas. Doctor Walter Bruno, muchas gracias. Y gracias a vos por invitarnos y dejarnos participar en este tema tan apasionante. A ustedes del otro lado, gracias por la compañía, que tengan un buen fin de semana, fortalezcan los vínculos, gracias por todo, chau chau.